La Universidad Pública de Jujuy, llegando a tus oídos. Música, información, actualidad, entretenimiento y mucho más. UNJU Radio 92.9. El aire de nuestra universidad. Programa de Conversaciones en el CUSH, nuestro programa de siempre de Conversaciones en el CUSH, en el cual saludamos a toda nuestra audiencia. Y hoy vamos a tener un programa un poquito más corto que lo habitual. Y tenemos un invitado que, bueno, como tantos, que esperábamos ya hace tiempo poder conversar con él. Y se trata de Jordi Martí Grau, secretario de Cultura de España, con una larga trayectoria en gestión de políticas públicas en su Barcelona natal y ahora también a cargo de todo el país en España. El largo currículo de Jordi, voy a decir simplemente que fue concejal electo varias veces en la ciudad de Barcelona, fue secretario de Cultura, un cargo equivalente a secretario de Cultura de la ciudad de Barcelona, y ahora lo es de toda España. Y te damos la bienvenida, Jordi, aquí a Conversaciones en el CUSH, y te agradecemos muchísimo que hayas hecho un hueco en tu agenda, en tu fin de tarde, inicio de noche en España, para poder conversar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Es un gusto. Es verdad que lo teníamos pendiente desde hace tiempo y qué mejor que hacerlo justo a pocos días de que celebremos Mondiacult, ¿no? El gran encuentro sobre políticas culturales en la ciudad de Barcelona, en España. O sea que para mí es un placer estar contigo una vez más. Hemos hecho muchas cosas a lo largo de nuestras vidas profesionales conjuntamente y feliz de estar aquí. Justamente de Mondiacult queríamos conversar porque es un evento muy importante. Recordamos, los que nos dedicamos a estos temas, un evento similar de 1982 en México. O sea que pasa mucho tiempo para muchas personas. Para nosotros, bueno, ya no somos tan jóvenes, pero para muchas personas una vida entera, ¿no es cierto? Y ¿por qué primero nos contás la parte más formal de Mondiacult? ¿Qué es Mondiacult? Y después vamos un poquito más al contenido. A ver, Mondiacult no deja de ser, pues eso, un gran encuentro de países a través de sus ministros y ministras de cultura que se encuentran para discutir los grandes ejes de las políticas culturales públicas, ¿no? A mí me gusta decir que el solo hecho de que se celebre lanza un mensaje, y es que en la dimensión cultural es básico, es fundamental, es importantísima la intervención pública. Si ministros de más de 150 países de todo el mundo se van a encontrar en Barcelona durante 3 días para discutir qué hacer en el ámbito cultural, es que la cultura importa y, sobre todo, que es necesaria la intervención pública. Eso ya es muy significativo, es muy importante en el contexto actual. Luego entraremos en los contenidos seguramente, en qué tratará Mondiacult, cuáles son los temas hoy en el debate. Pero desde mi punto de vista siempre han habido dos concepciones en tensión. Una que considera que la cultura es simplemente un sector económico, con lo cual poco papel tiene el ámbito público, lo que hay que hacer es dejar que se desarrolle la industria cultural. Y hay otra concepción que dice, la economía de la cultura, la industria cultural es importante, pero la cultura no se acaba en el mercado. La vida cultural es mucho más. Existe algo que llamamos derechos culturales, que significa que son derechos humanos y que significa que las políticas culturales han de orientarse a garantizar, a favorecer, a facilitar las mejores posibilidades para que los ciudadanos puedan ejercer en plena libertad los derechos culturales en su país. Mencionás la presencia esperada de 150 representantes, ministras, ministros o sus equivalentes, las máximas autoridades de cultura de todos esos países. Es un evento único, que bueno, claro, se puede hacer muy de tanto en tanto. ¿Qué
¿Qué pasó en esa reunión de ese Mondiacult de 1982 en México? ¿Qué queda de eso? Brevemente, como para enlazarlo con el actual. A ver, a todos los que nos hemos dedicado desde el ámbito público a las políticas culturales, a la actuación en materia cultural, desde el ámbito local, nacional, estatal, etcétera, o internacional, Mondiacult 82 es una referencia. Yo no estuve, era demasiado joven, pero es una referencia. Mondiacult, sobre todo en el 82, pone de relieve una cosa que es importantísima y es la necesaria preservación y reconocimiento de la diversidad cultural del planeta. En el fondo, Mondiacult 82 lo que señala, haciendo un paralelismo, es que esto de la cultura es un ecosistema diverso, con especies más fuertes y otras más débiles, con especies depredadoras y otras depredadas, y que, por tanto, Mondiacult 82 es un grito a decir hay que preservar, hay que facilitar que esa diversidad cultural que existe es una riqueza. Hay que leerla como una riqueza cultural. Diversidad lingüística, diversidad en muchos sentidos. Coincide más o menos aquel informe famoso coordinado por Pérez de Cuéllar de nuestra diversidad creativa, ¿no? Esta idea que sin diversidad el mundo sería muy aburrido. Y la diversidad es el motor de la creatividad, de la innovación, del talento, de la capacidad de generar mundos simbólicos, que esa es la capacidad humana por excelencia, y creo que Mondiacult marca eso. Y que para hacer eso es necesaria la intervención pública, es necesaria que las políticas culturales protejan la diversidad cultural del planeta. La diversidad cultural, que en este momento era casi era un tema poco tratado, y más poco visto y hasta poco deseado en muchos casos, porque se pensaba que todos teníamos que ser más o menos iguales. Si teníamos los mismos derechos, los mismos deberes, también teníamos las mismas conductas, las mismas creencias, y no es así. Y ese informe de Pérez de Cuéllar, para nuestra audiencia, Pérez de Cuéllar fue secretario general de las Naciones Unidas, fue un diplomático peruano con una gran trayectoria, que luego Mondiacult hizo ese informe, que también es un documento muy importante, porque además habla de la creatividad, la diversidad, los pueblos. Claro, porque la diversidad mucho se ha avanzado en eso y llegamos a esta situación en la cual ya hay un reconocimiento, aunque los problemas son tan graves como en 1982, quizás. Sí. En cierta manera o en cierta medida quizá más graves aún, ¿no? Lo interesante del informe de Pérez de Cuéllar es que, reconociendo la diversidad, él le llama la diversidad creativa. Colocarle ese apelativo en el informe es muy relevante, porque uno entiende la diversidad cultural como una suerte de puzzle, donde cada pieza es de una manera, tiene unos valores, tiene unas creencias, tiene una forma de explicar el mundo, de leerlo, etcétera, y que en todo caso ha de encajar una con otra. Había un antropólogo catalán que tú quizá conociste, Eduard Delgado, que decía: la diversidad cultural hay que leerla como un calidoscopio. Fíjate que en un calidoscopio son piezas distintas, pero que si uno lo mueve, se mezclan y se configura otra realidad. Eso es lo que Pérez de Cuéllar le llamaba la diversidad creativa. Es decir, una diversidad que no se cierra, una diversidad que no son compartimentos estancos, una diversidad que no reconoce al otro como el otro, y como el otro el adversario y hasta llegar al enemigo, sino como alguien en el que hay mucho en común y hay mucho que intercambiar. La cultura siempre es impura, no es de una identidad concreta. Un escritor escribe, obviamente, desde su identidad cultural, seguramente desde lo que ha mamado de pequeño en su casa, en su barrio, en su ciudad, en su país, en su lengua, pero después es está atravesado por múltiples relaciones con otras formas de entender la cultura, con lo cual esta idea de diversidad cultural creativa apela a las dos cosas: al necesario respeto a la diversidad lingüística, a la diversidad de creencias, de valores, de formas de habitar el mundo, pero a la vez la necesidad que esa diversidad sea una diversidad relacional, ¿no? No una diversidad refugio, no una identidad refugio en la que nos encerramos entre los nuestros y los otros, sino una diversidad que permanentemente
sabe que va a crecer en el diálogo con el otro, en la interacción, en la impureza, en lo bastardo, ¿no? En lo que no es puro, sino en lo que realmente entra en contacto. Ese juego calidoscópico y no de puzzle, desde mi punto de vista, es la gran aportación de Pérez de Cuéllar. Y quizá uno de los problemas que tengamos hoy, y el avance de la ultraderecha lo pone de manifiesto en tantísimos países, es precisamente el reconocimiento de una diversidad como problema. Y hemos de defender los nuestros de los nuestros frente a un otro, que es un adversario, es un enemigo, es un inmigrante que nos viene a robar el dinero, el trabajo, etcétera, ¿no? Frente a esa concepción de una diversidad, refugio, que ve al distinto como problema, hay que volver a ensalzar el informe de Pérez de Cuéllar, que ve una diversidad, reconoce la diversidad, existe la diversidad, pero es una diversidad creativa, es una diversidad que está en contacto, que está en relación, que siempre está en juego y que mayoritariamente lo más interesante en las producciones culturales está precisamente en las fronteras entre la diversidad, no en el hondar, en el sacar petróleo del propio pozo, sino en encontrar estas relaciones. Es ahí donde el mestizaje es la marca de la creatividad. Mencionaste a Eduardo Delgado, que creo que pocas veces se lo recuerda, Eduardo, por lo menos por estos lados, y me parece es uno de los grandes héroes culturales que hemos tenido ya hace como 20 años que partió. Y aprovecho para recibir aquí en Conversaciones en el CUSH al coequiper, a Sergio Delgado, también. ¿Cómo están? Buenas, que no tengo nada que ver con el recién mencionado, aclaro. ¿Cómo está, Jordi? Buenas tardes. Encantado de conocerte. Profe, ¿cómo está? Con un poco de esfuerzo se puede, ¿eh? Sí, no cabe duda, no cabe ninguna duda. Jordi, a nosotros, de este lado del hemisferio, nos llegan principalmente noticias, algunos reportes periodísticos también, de distintos hechos, tanto vandálicos, ¿no? Resaltando lo vandálico del inmigrante. Que se da eso en el caso de Europa principalmente. Le comento cuál es la problemática con el inmigrante, al menos en el sector norte de Argentina. Que mientras las noticias, tanto en Estados Unidos como en gran parte de Europa, se ve al inmigrante como una persona que te viene a robar, que te viene a matar, al menos eso es lo que se resalta, en este sector al inmigrante se lo trata de expulsar porque viene a trabajar y a educarse. Esas son los dos puntos de vista y a curarse, por los cuales se denigran al inmigrante en este lugar. No, profe, a ver, acá el profe también me parece que a respaldar en este punto. Acá se le acusa, por ejemplo, al boliviano, al paraguayo, al peruano, porque viene a trabajar principalmente y porque viene a hacer uso de la educación pública, que en algunos casos no tiene acceso en su país. Pero nunca por asesinatos, nunca por... No hay ese tipo de problemáticas acá. ¿No es cierto, profe González? Sí, así aparece en nuestra realidad, pero tampoco es la realidad que nos llega de Europa a Estados Unidos, es esa realidad vandálica, ¿no? Pero bueno, es cierto que es la que en nuestro ecosistema aparece casi cotidianamente o con mucha frecuencia. Sí. Jordi, ¿por usted cuál es el estado actual de la cultura? ¿Se puede medirle el pulso a la cultura? Mira, es otra cosa que va a ser una novedad Mondiacult, porque UNESCO se ha comprometido a presentar el primer informe sobre el estado de la cultura a nivel global. Es decir, que Mondiacult, un motivo más por estar atento a lo que ocurre esos 3 días en Barcelona, es que se va a presentar ese informe que de alguna manera va a responder a tu pregunta, ¿no? Pero yo voy a añadir una cosa. Es muy difícil responder a esa pregunta. Casi diría es casi imposible. Incluso yo no hemos tenido ocasión aún de ver el informe porque UNESCO lo va a presentar los días de Mondiacult, pero tengo un gran interés en ver de qué manera se ha podido abordar. Porque fíjate, las dimensiones del desarrollo sostenible, según todas las cartas de derechos, etcétera, tienen 4 pilares. Y además hay un teórico australiano que lo teorizó muy bien, la cultura como 4º pilar del desarrollo. Tienen un pilar económico, ¿no? El desarrollo, hay países más ricos, hay países más pobres. Y eso tiene indicadores muy fáciles de medir.
el PIB, etcétera, ¿no? Luego tiene una dimensión social. Hay sociedades más equitativas, que pueden ser más ricas o más pobres, hay sociedades más rotas, más fracturadas, más desiguales. Eso tiene indicadores muy fáciles de medir, el Gini, el indicador del desarrollo humano, etcétera. Luego tenemos un pilar ambiental, y es, nos estamos cargando los recursos naturales de las generaciones futuras. De planeta solo hay uno, no hay un plan B, no hay un planeta B. Y eso también tiene indicadores, es decir, podemos decir si un país es más sostenible o menos, si emite más emisiones de CO2 a la atmósfera, si consume recursos de una manera más racional o menos, agua, etcétera, energía, lo que sea. Cuando vamos al pilar del desarrollo cultural y buscamos qué indicadores pueden medir, es una pregunta prácticamente imposible de responder, porque nos obligaría a decir que culturalmente es un país mejor que otro. Y eso es muy complicado de responder. Es casi una pregunta, porque tú puedes decir, España tiene más metros cuadrados de biblioteca que no sé qué otro estado, tiene más público al teatro, tiene más presupuesto público dedicado a la cultura, tiene más estructura de industria o de actividad económica. Pero eso responde de manera automática a decir, es mejor en términos culturales, cuando la cultura también es el uso que hacemos del espacio público, la capacidad que tenemos de relacionarnos, la vida comunitaria, toda la creación, la creatividad amateur que hay en los barrios y en las comunidades. Es muy difícil. No hay. De hecho, en el informe del Indicador de Desarrollo Humano de 2004, Amartya Sen, que es el economista premio, creo que es Nobel, indio, hace el informe porque se dedica el informe a la cultura. Y él dice, justamente he observado que hay países que tienen un indicador de desarrollo humano mejor que otros, porque son más equitativos, porque son un poco más ricos, porque qué sé yo. Pero en cambio, si a mí me preguntaran dónde elegiría para vivir, a lo mejor no elegiría el que tiene mejor indicador. Solo puedo responder que es por la dimensión cultural, pero no sé medirla. ¿Por qué es eso? Es que tú te encuentres en un lugar que sea más acogedor, en sociedades más abiertas, en sociedades no racistas. Encontramos sociedades ricas, más iguales, hoy con un auge de la extrema derecha, con una xenofobia espectacular. Con lo cual, es difícil, muy difícil, a pesar que UNESCO lo va a intentar y va a hacer un informe, seguro que puedes abordar muchas cosas, presencia pública, fuerza del sistema público cultural, la cantidad de equipamientos culturales que hay en un territorio, pero es difícil responder a la pregunta de cómo medir el desarrollo cultural de un territorio, con lo cual es difícil responder cómo estamos. De manera espontánea, yo te diría, hombre, cuando hay guerras donde se pelean, donde hay genocidios y donde unos quieren aniquilar al otro, pues no debemos estar muy bien tampoco a nivel global, porque tienen una dimensión cultural los conflictos que estamos viviendo. Jordi, sos un observador y participante privilegiado en dos ambientes, el iberoamericano y el europeo, y con una larga experiencia de trabajo en una ciudad cosmopolita como Barcelona. ¿Cómo ves las políticas culturales, haciendo un poco una comparación entre Latinoamérica y la Unión Europea? La Unión Europea, claro, con una institucionalidad muy fuerte al lado de la latinoamericana que no existe o es muy débil. Pero ¿cómo estás viendo esa situación? Hombre, claro, desde mi punto de vista pasan cosas muy interesantes en Latinoamérica, lo cual también, respondiendo un poco a la pregunta anterior, ¿no?, a uno le hace pensar, porque es evidente que el tejido cultural público europeo respecto al latinoamericano hay una gran distancia aún, ¿no? Y si incluso desde el punto de vista de la industria cultural, a pesar de que América Latina se ha desarrollado muchísimo estos últimos años, también en políticas públicas, pero seguramente hay una gran diferencia aún entre uno y otro. ¿Pero qué ocurre? El Consejo de Europa, cuando Eduard trabajaba allí, iba a salir varias veces, hizo un informe que se llamaba In From the Margins. ¿Qué pasa en los márgenes? Es que la creatividad cultural muchas veces aparece en los márgenes. Entonces,
Cuando me dicen cómo está, bueno, pues seguramente desde el punto de vista de la institucionalidad, de la propia industria, etcétera, pues aún hay camino por recorrer. Pero en cambio Latinoamérica está realizando unos avances en propuestas concretas y en proyectos concretos, por citar alguno, la última Bienal de Sao Paulo, es de sacarse el sombrero. Cómo abordó los temas de colonialidad, cómo abordó los temas de género, cómo abordó todas las cuestiones relativas a los colectivos LGTBI, cómo abordó todas las cuestiones de los movimientos indígenas, del reconocimiento, porque hablamos de Iberoamérica como si fuera un único entorno cultural. Se hablan más de 300 lenguas en el espacio iberoamericano, además del español. Pues eso, yo hoy encuentro respuestas seguramente más afinadas al contexto contemporáneo en algunos países iberoamericanos que seguramente en el contexto europeo. No por decir si estamos mejor o peor, pero simplemente para señalar que a pesar que si medimos en cuestiones tangibles podríamos continuar manteniendo que Europa pues tiene más museos, más instituciones y más capacidad de producción cultural, económica, etcétera, pero lo que está ocurriendo como fenómenos culturales nuevos, todo esto nuevo que ahora está emergiendo en este mundo global que no acabamos de saber gobernar, están pasando cosas en Brasil interesantes, están pasando cosas en México interesantes. Ahora hemos hecho una cosa en España y es que nos propusimos cada año, si lo conseguíamos, ser un país invitado en una feria internacional de literatura iberoamericana. Lo fuimos primero en Guadalajara, luego estuvimos en un par de países centroamericanos, en Guatemala y Panamá, estuvimos en Bogotá el año 25 y vamos a estar en Sao Paulo el año 26 y probablemente estamos tratando de ver si podríamos estar en algún año en Buenos Aires. Cuando tú vas a esos países, te encuentras con propuestas culturales, quizá no con el nivel de recursos que tenemos en Europa, pero que te impactan de una manera potente porque están muy vertebradas en el contexto y en los grandes retos y en el gran debate cultural que hoy tenemos a nivel contemporáneo. Jordi, sabemos que estás con el tiempo muy justo. Me gustaría que nos contaras qué estás esperando de Mondiaculto, este gran evento con el que comenzamos a hablar, sabiendo que el martes pasado tuvimos invitada a Paulina Soto y estuvimos hablando de derechos culturales, bueno, una persona que ha trabajado mucho en este tema. Y en alguno de los próximos martes tendremos invitado a Vítor Ortiz, ex viceministro de Cultura de Brasil, que va a participar del evento y él, bueno, le hemos encargado que sea nuestro reporter estrella en Mondiaculto. Pero, ¿qué estás esperando de Mondiaculto? En lo sustantivo, en lo... Mira, tres cuestiones. Una, la primera es dar un empuje y un espaldarazo a la perspectiva de los derechos culturales como marco general de políticas públicas. Y en eso hemos conseguido arrastrar a muchos países y tener un consenso amplio hacia esta concepción, que no lo voy a repetir porque la habéis hablado y yo antes también me refería a ella. Eso tiene un elemento importantísimo, que es que en la declaración final vamos a tratar de recoger la exigencia hacia Naciones Unidas de que en la Agenda Post-2030 se incorpore un objetivo de desarrollo sostenible estrictamente dedicado a la cultura. Si le damos tanta importancia a los derechos culturales como derechos humanos, no puede ser que en la Agenda del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es la que nos debiera guiar a todos los estados, a todos los países, a todos los gobiernos, no esté fijado un objetivo del desarrollo cultural. Esa es la primera. La segunda, que en todos estos encuentros internacionales, y contigo hemos participado en varios, hay una cosa que es fundamental, que es crear red y comunidad. Que se encuentren los ministros y sus equipos con las grandes plataformas culturales del teatro, de la música, de los museos, de los arqueólogos, del patrimonio, de los bibliotecarios, por tanto, sociedad civil y poder político, defendiendo y poniéndose de acuerdo en marcos. Además, establece relaciones y conexiones y contactos que fortalecen este tejido cultural que necesitamos a escala global. En ese sentido, volviendo a lo iberoamericano, vamos a tener un encuentro iberoamericano el domingo antes de Mondiacult con todos los ministros iberoamericanos que los hemos invitado un día antes, porque nos parece que en el territorio global hay zonas en las que tenemos unas
proximidades culturales que nos obligan a actuar en Mondiacult con una voz común. Por tanto, se lo decía el otro día a los viceministros de Cultura que los tuvimos en Barcelona, que vinieron convocados por la Organización de Estados Iberoamericanos, y les decía, hay que hacernos amigos, hemos de ser socios estables. Aquello que hicimos entre los concejales de cultura iberoamericanos de las grandes capitales para impulsar la Agenda 21 de la cultura Claro. a finales del siglo pasado. Pues lo mismo Mondiacult debe servir para tejer red entre los responsables públicos de hoy. Y la tercera, seguramente más importante que las dos primeras. Mondiacult debe elevar la voz, un grito a favor de la paz y de parar el genocidio que estamos teniendo en Palestina y de parar una guerra absurda como es la invasión de Rusia a Ucrania. Y en eso está relacionado las dos cosas. Y vamos a tener mesas de ministros hablando de cultura de paz. Vamos a tener mesas de ministros hablando de cómo la cultura puede ayudar a construir un contexto que favorezca la resolución de los conflictos por las vías pacíficas. Y vamos a tener un momento que creo que va a ser emotivo y son momentos que seguramente tienen un valor a nivel internacional, y es que vamos a hacer un concierto en el Palau de la Música Catalana, que es este gran templo modernista de Barcelona, con una orquesta dirigida por Jordi Savall, que repasará todas las músicas tradicionales mundiales, todas no, pero muchísimas. Pero lo más interesante, va a ser interpretado por 80 músicos pertenecientes a todos los países que hoy están en conflicto. Una forma sencilla, simple, de decir, los humanos tenemos la capacidad de hacer la guerra, y eso es una capacidad, y eso es una característica cultural. No hay otra especie en el planeta que organice barbaridades como la que estamos viviendo en Palestina, pero también somos y tenemos la misma capacidad de hacer algo tan bonito como tocar juntos un concierto. Y espero que ese mensaje, no sé, la gente a veces, los escépticos te dicen, estas cosas no sirven para nada. Bueno, no os de confiar que si algún papel ha de tener la cultura, además de hacernos más ricos, más equitativos, más sostenibles y más no sé qué, pues sirva también para construir un mundo en paz. Jordi, tu equipo de comunicación nos ha pedido que no nos excedamos de esta hora, estamos cumpliendo. Te agradecemos muchísimo, esperemos que esas ansias de paz y de equidad, de igualdad, se fortalezcan en Mondiacult, y te deseamos mucho éxito. Sabemos que es un trabajo inmenso recibir a delegaciones de 150 países. Sí. No se lo deseo a nadie y bueno, te ha tocado. Me está recordando un poco, tú estuviste en Barcelona en el año 2004, que organizamos, que sí, acogimos claro, el Foro de Autoridades Locales de Porto Alegre en Barcelona, que aprobamos la Agenda 21 de la Cultura y que realmente fue un congreso enorme, que vino gente de todo el mundo y de todos los continentes. Tengo un poco esa misma sensación, ¿no? El pánico de los días antes, estará todo a punto, con la complicación que cuando son ministros y ministras acarrean servicios de seguridad y miles, millones de cuestiones protocolarias, etcétera, que los concejales son más sencillos que los ministros. Pero es un poco ese momento. Pero a la vez también, la verdad es que desde el punto de vista personal me hace mucha ilusión, porque organizar un evento de este tipo, sabemos, todos los que nos dedicamos a ello, pues que aún hablamos de Mondiacult 82, pues yo espero que aquellos que nos sucedan en el futuro y dentro de 30 o 40 años, pues alguien diga, no, en Barcelona en el 25 se tomó decisiones o se aprobaron o se discutieron sobre cuestiones que son importantes y que seguramente pueden marcar un camino de un mundo más habitable, que hoy lo tenemos un poco desordenado.
Muchísimas gracias, Jordi Martigrau, y bueno, gran éxito en esto. Gracias, Daniel. También. Y espero... Esperamos otro día. Sí, hombre, claro, por descontado. Podemos hacer balance de Mondiacul una vez haya pasado el gran acontecimiento. Me comprometo a volver a venir, Sergio, encantado. Y Daniel, espero que pronto nos demos un abrazo en cualquier lado del planeta. Así es. Chao. Hasta la próxima. Adiós.